Bueno, vamos a continuar, ¿no? En todo caso, donde nos hemos quedado, hasta mientras vamos a seguir admitiendo a los compañeros. No se olviden poner su nombre de nuevo en el chat grupal, por favor, para acabar de contabilizar la asistencia y vamos avanzando, ¿no? Entonces, ya estábamos viendo las consideraciones generales, algunos aspectos, digamos, característicos del protocolo, ¿no? Y en cuanto a su definición, ¿no? Se entiende por protocolo, nos señala el diccionario jurídico, la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año y se formaliza en uno más tomos encuadernados con los demás requisitos que se determine mediante instructivos al efecto. Entonces, si vemos acá en la ley, vamos a revisar lo que dice del protocolo, ¿no? Dice, es el archivo y custodia documental, ¿no? O sea, la conservación del protocolo es la custodia del protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué es el protocolo? Son esos libros, ese archivo, eso se sobreentiende, ¿no? Esos, eh, esos empastados gruesos que contienen las matrices, ¿no? Ese es el protocolo, ¿no? ¿Y qué es el protocolo notarial? Como dice aquí, es la compilación ordenada cronológicamente de las matrices a partir de las cuales la notaria o el notario extiende los instrumentos públicos protocolares de acuerdo a la presente ley, ¿no? Entonces, cuando vemos esa definición, ¿no? Hace referencia a estos libros empastados, ¿no? Eso es el protocolo, ¿no? Y dice, ¿verdad? El artículo 45, compilación ordenada cronológicamente, dice, ¿no? Entonces, esta es una compilación, ¿verdad? Está ahí varias matrices, ¿no? Ordenada cronológicamente, o sea, de la anterior hacia la posterior, ¿verdad? De la más antigua a la más nueva, ¿verdad? De la 1 a la 56. La 1 tiene que ser, digamos, del día 2 de enero a las 8 de la mañana, ¿no? Y luego la 2 será del mismo 2 de enero, tal vez a las 8:10, 8:15 y así sucesivamente, ¿no? En orden, eso es cronológicamente. Y correlativamente es la 1, detrás de la 1 la 2, detrás de la 2 la 3, ¿verdad? Entonces tiene que mantener ese orden cronológico y correlativo, ¿no? Y el notario, ¿no? Extiende a partir de estos protocolos los testimonios, las fotocopias legalizadas y demás, porque aquí adentro está el original y además está acompañado, como les decía, de otros documentos que han dado origen al otorgamiento, ¿no? Entonces, estos, eh, estos libros encuadernados, ¿no? En realidad conforman lo que es el archivo notarial y son los, eh, los archivos protocolares de los documentos protocolares, para la redundancia, ¿no? Porque los no protocolares no se archivan con esa rigurosidad. Sí se archivan, ¿verdad? Pero no con la rigurosidad de las escrituras públicas. Y por eso no puedes sacar segundo testimonio de un documento no protocolar, ¿no? Solamente puedes sacar segundo testimonio de una escritura pública o de un documento protocolar que está ahí, ¿no? Cuyo original está ahí en la notaría, ¿no? Y dice la colección ordenada de las matrices autorizadas durante un año, ¿no? Entonces esto solamente empieza para la gestión, digamos, 2017, 2020, 2011, ¿no? Hasta concluir la misma gestión, ¿verdad? Del 1 a la 56, así, hasta, por ejemplo, la 500 que llegan, y ahí concluye, y luego al iniciar el siguiente año, se aperturan los libros y se empieza de nuevo desde el número 1, pero de la gestión del año siguiente. En el caso del año que vamos, ¿verdad? Estaríamos hablando que
se van a acabar de compilar todas las escrituras públicas que se hayan otorgado en la gestión 2021 y luego va a empezar desde la 1, la 2022, el día 2 de enero en todas las notarías, ¿no? Ahora, esto del marco, el marco normativo o la parte de la legislación que regula el protocolo notarial, ¿no? Ya la estábamos viendo el parágrafo primero del artículo 45, ¿no? Y también establece en su parágrafo segundo qué tipos de escrituras o de documentos notariales forman el protocolo notarial, ¿no? Y son las escrituras públicas que modifican, crean o extinguen derechos, como las compraventas de inmuebles, los testamentos, ya sean abiertos o cerrados, las actas protocolares u otros tipos de documentos que necesiten protocolización, ¿no? Los protestos de letras de cambio, poderes, certificaciones y otros. Las escrituras públicas, bueno, siempre les he estado mostrando, esta es una escritura pública, entonces no hay donde perderse. Los testamentos, que como les decía, pueden ser abiertos o cerrados, pero también eh, existe un aporte, ¿no?, del notario ahí transcrito en los formularios. Como por ejemplo, como como les decía, hay dos tipos de testamento, abierto o cerrado. Y bueno, vamos a dejarle todas las especificaciones y detalles al docente de derecho sucesorio, pero vamos a decir que el testamento abierto es aquel en el que tú vas y expresas tu última voluntad ante el notario de fe pública, con testigos obviamente, y le dices qué es lo que quieres y el notario va a agarrar y va a transcribir, va a dar forma legal a tu voluntad. Y una vez que fallezcas, va a comunicar los términos del testamento a tus herederos. Pero el testamento cerrado quiere decir que yo voy a escribir mi propia última voluntad y en un sobre cerrado y lacrado se lo voy a entregar al notario de fe pública con testigos para que cuando los testigos vayan y digan que he fallecido, ¿verdad? Y exista de por medio un certificado de defunción, vayan y se aperture recién el sobre y ahí nos enteremos todos e incluso el notario por primera vez de cuáles son los términos del testamento. ¿Ves? Entonces existe diferencia entre el abierto y el cerrado, ¿no? Pero ambos son documentos protocolares. Las actas, ¿no?, que por su naturaleza necesitan protocolización, como por ejemplo las actas de las sociedades comerciales que deciden adquirir obligaciones, contratar préstamos o tal vez adquirir bienes, ¿no? Derecho propietario. Entonces eso necesita protocolización y se lleva el libro de actas, ¿verdad? Se saca una copia, se la entrega al notario, el notario transcribe, le da la solemnidad del caso y es un acta protocolar, ¿no? También existen actas no protocolares. Luego están los protestos de las letras de cambio, que son títulos valores, ¿no? Y este protesto es como un reconocimiento de una deuda a favor de otra persona, perdón, esta letra de cambio. Te doy una letra de cambio donde ponemos una cantidad y decimos que yo te debo por, no sé, por cualquier concepto, ¿no? Entonces, la letra de cambio tiene una fecha límite y todo lo demás, ¿no? Y si yo no pago la letra de cambio, entonces lo único que tiene que hacer el otro es ir al notario, al protesto y luego de ahí me voy al juzgado porque eso es un documento ejecutivo, ¿no? No necesito reconocimiento judicial de firmas ni haber hecho lo propio ante el notario ni nada de eso. Entonces, ese es el protesto de la letra de cambio, ¿no? Es cuando el que tiene en su poder, como en calidad de titular una letra de cambio, va y la reclama y tiene que ir a protestar al notario que no le han cumplido con su obligación. ¿No? Pero también se da el caso de que, bueno, la letra de cambio, como les digo, es un título valor, ¿verdad? Es un documento. Si tú pagas y no cancelas la letra de cambio, no te haces devolver o no la anulas con tu puño y letra como una factura anulada, puede ir tu acreedor o tu acreedora al juzgado y reclamarte el pago de la letra de cambio, ¿no?
y como no vas a haberla cancelado y va a seguir en poder de tu acreedor, entonces el juez va a considerar que sí le debes todavía y te va a hacer pagar. Los poderes también se protocolizan, entonces son documentos protocolares, y los poderes no transmiten derechos como las escrituras públicas. Lo único que hacen es darte atribuciones para que vos en nombre del verdadero propietario actúes. Y así es como compran vehículos mediante esa figura, con el poder, pero el poder no les da derecho propietario. ¿Qué pasa si después de darte poder lo vende con minuto a otra persona? ¿No? Tú tenías poder para ajustar precio, pero el derecho es pues del propietario, ¿no? Así que también es peligroso. Y la certificación de firmas, que es lo que llamamos el reconocimiento de firmas, ¿no? Pero antes era, con la anterior ley, un documento no protocolar, pero con esta nueva ley se ha vuelto un documento protocolar y tiene que archivarse con la misma rigurosidad que las escrituras públicas. Y otros establecidos por ley, ¿no? Para darle un carácter no limitativo y simplemente enunciativo al artículo 45 en su parágrafo segundo para que pueda, mediante ley, complementarse con otros nuevos incisos, ¿no? Ahora, bueno, una vez que está hecho el protocolo, ¿no? Y están compilados y archivados, perdón, anexados al original, a la matriz, los documentos para el otorgamiento, los documentos que han sido base del otorgamiento. Estos documentos no los puedo, no los puedo pues retirar de la notaría, porque ya no es de propiedad del que ha llevado. La minuta con los sellos, la boleta de impuestos, el poder en copia legalizada o original que he llevado a la notaría, ya no es de mí, es del Estado. De mí solamente es el testimonio de escritura pública, ¿no? Entonces el propietario llega a ser el Estado Plurinacional de Bolivia, no el notario tampoco. El Estado Plurinacional de Bolivia y el notario solamente es un custodio de estos documentos. Bueno, da fe pública y todo, pero si estamos hablando de la propiedad y la custodia, al Estado le corresponde la titularidad y al notario la tarea de custodiar. No es de propiedad del notario, ni siquiera los que van con su firma. Y como el notario es el custodio, pues tiene responsabilidad si custodia de mala manera y se deterioran, se dañan las escrituras públicas a su cargo, ¿no? Por lo que tiene que tomar medidas de hecho para poder asegurar el Estado y que no se deterioren las escrituras públicas o el archivo protocolar. Ahora, en cuanto a los elementos que integran el protocolo, ¿no? Como les venía diciendo, uno, obviamente los formularios notariales, porque hay bien transcrito. Dos, el legajo de documentos que está transcrito en el protocolo, ¿no? Como ser poder, impuesto, ¿no? La minuta con los sellos, ¿no? Las diligencias, notas o referencias a continuación o al margen, dice, ¿no? Acá en nuestro ejemplo tenemos pues al margen, ¿verdad? Aquí dice sellos al margen de la minuta. ¿Y dónde están los sellos al margen de la minuta? Pues aquí están, ¿no? Entonces es para eso. Y bueno, que hace mención a las diligencias que están en el margen, que integran que integran como parte esencial del protocolo.
Luego los documentos que se integran por imperio de la ley, como los poderes y los índices, ¿no? Pero cuando hablamos de estas diligencias, notas o referencias a continuación, ¿no? El notario tiene que transcribir cada uno de estas, firmas, todo, y también tiene que transcribir esta y tiene que transcribir esta que es la de determinación impositiva, ¿no? La que te hacen en la parcela Colón. Entonces, es nomás una tarea difícil y que puedes cometer varios errores, ¿no? Aunque uses modelo, todo lo demás. Y a veces cuando usas modelo, te olvidas borrar una linecita y listo, fuera de contexto y no corresponde un nombre o una frase y ya no te acepta. Entonces, como íbamos, ¿dónde íbamos? Acá en que el protocolo lo integran los formularios, los documentos que están anexos a la matriz, ¿no? La diligencia, las diligencias o las notas al margen de los documentos y otros que se integren por imperio de la ley. Bueno, entonces, aparte de estas diligencias, también como vemos acá hay otros documentos y esos puede ser, digamos, el poder, ¿no? Es un claro ejemplo cuando actuamos en representación de otra persona y va a ir transcrito acá la parte pertinente del poder. Un poder puede ser largo, ¿verdad? Pero no va a transcribir todo solamente para utilizar la facultad de compra, ¿no? En este caso. Quería transcripción, diría, de la parte pertinente del poder. Puntitos suspensivos, facultad para comprar bienes inmuebles, nombre de tal, ¿no? Puntitos suspensivos, ¿no? Y listo, termina ahí. Pero va a ir acompañado un original del poder o una copia legalizada. Y eso es lo que integra el protocolo, ¿no? Y en caso de ser de auto, será el RUAT, ¿verdad? También poder si corresponde, impuesto a la transferencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la apertura y el cierre de los archivos protocolares, estamos hablando de un acta que está aquí en la primera hoja y en la última, en la primera hoja del primer tomo y en la última hoja del último tomo del protocolo de cada gestión. Es un acta de apertura del libro y de cierre del libro, ¿no? Como dice, los libros se inician y concluyen cada gestión. Deben ser aperturados y cerrados cada gestión mediante un acta notarial, ¿no? Le realice el acta el notario y tiene que ir a validarla a la Birmo Plus, ¿no? Y recién para esa gestión, si hablamos de la apertura, le van a, eh, le van a vender formularios notariales para que comience a realizar sus otorgamientos, ¿no? Y en cuanto a las cualidades del protocolo, ¿no? de, de archivar de esa manera tan estricta los documentos notariales o algunos documentos notariales, ¿no? Podemos señalar a favor de esta, de esta práctica, ¿no? La perdurabilidad, la autenticidad y la publicidad, ¿no? La perdurabilidad en que tiene que haber un registro físico que no se va a extinguir. Yo no puedo perder mi testimonio, no pasa nada, ¿verdad? Como les he dicho la otra vez, si sé qué tipo de escritura era y en qué gestión, por lo menos más o menos el mes, además, ya me lo pueden buscar, ¿no? Era un poder, digamos, que ha otorgado en 2017, más o menos entre febrero y mayo, junio. Entonces van a ir, van a buscar, siempre y cuando les solicite por escrito en carta. Entonces, la perdurabilidad para, como evidencia de la existencia de los negocios jurídicos.
¿Y qué pasa si lo pierdes el registrado en derechos reales? ¿No? Porque esta escritura pública que vemos aquí, vas a llevar a derechos reales y aquí le van a poner un sello que se llama nota marginal, donde va a ir el número de la matrícula de derechos reales a puño y letra, como la avisación de la alcaldía, pero del funcionario de derechos reales. Y se te pierde, ¿no? Lo que haces es vas al notario, ¿verdad? Gracias a esta cualidad de perdurabilidad, te sacas un segundo testimonio en mérito al artículo 24 de la Constitución Política del Estado y al inciso E y al 19, inciso E de la Ley 483. Solicitas mediante carta, sacas el segundo testimonio y obviamente no va a tener por la nota marginal, ¿no? Vas a derechos reales y haces el trámite de nota marginal. Van a ver que es el mismo y listo, te lo van a poner la nota marginal y ya tienes tu documentación otra vez. Si no existiría esto, entonces no podrías hacer lo que acabamos de describir. Luego la autenticidad, ¿no? Como otro factor cualitativo que se le otorgan las solemnidades y la custodia del archivo que está a cargo del notario de fe pública. Y la publicidad, que bueno, ya hemos repetido varias veces, que tiene que ver con la calidad del documento y no con el acceso al mismo por, por la generalidad, ¿no? Porque el acceso está limitado solamente a los que firman o suscriben el documento público, ¿no? Entonces, estos factores cualitativos, ¿no? Siempre pueden, bueno, siempre están presentes por Doctor, pero ¿qué pasa? O sea, ese sello que nos ponen en derechos reales, que es a mano, como usted dice, ¿debe tener una correlatividad igual o no? no, no solamente es un sello como, Un bueno, sello con firma y fecha nada más. es un Es un sello cuadradito, cuadradito sí, que es como donde este ponen tu más o menos. matrícula. Sí, es como este más o menos, pero este es de la alcaldía, ¿no ve? Se pone la Ujú. matrícula, en qué asiento está yendo registrado a uno, a 2, a 3, a 4, o B, o C, y La la fecha del fecha en que registro. estás ingresando el documento. Y esa es la nota Doctor, marginal. ¿no es la fecha en la que se está poniendo la nota marginal? Así la fecha de la nota marginal. Tienes razón. Sí, es la fecha de la nota Y marginal. entonces, esa es la nota marginal y tiene que ir siempre en todo lo que está registrado en un asiento, ¿verdad? Si has hecho registrar una provisión ejecutoria del juzgado, igual te tiene que tener la nota marginal y tiene que tener aparejado su folio real con ese asiento, ¿verdad? Ya bien inscrito con la fecha, todo. Entonces, si no tienes eso y lo has perdido, pues todo bien, ¿verdad? Te vas al notario gracias a estas facultades de los protocolos que acabamos de revisar y te sacas tu segundo testimonio, ingresas a derechos reales, pagas los valores correspondientes, esperas los 10 días hábiles y te devuelven tu documento y ya puedes vender, hipotecar y todo lo demás, ¿no? Si no, te van a observar la falta de la nota marginal. Eso. Y bueno, ya Doctor, se... una consulta. Sí, Si es esto por juez de misma cuantía, ¿se tiene que pedir el segundo testimonio mediante los juzgados? el, bueno, estamos hablando de que, digamos, estamos haciendo inscribir, por ejemplo, no sé, una orden judicial, una hipoteca, ¿verdad? Mediante un testimonio, ¿no? No es un testimonio de la notaría, es un testimonio del juzgado, ¿verdad? Si lo extravía el testimonio del juzgado, ¿a quién voy a pedir? Un memorial al juez, pues ¿qué voy a decir? Señor juez, por error involuntario, esta parte ha extraviado en fecha tantos la provisión ejecutoria otorgada por su digno despacho a mi persona, ¿no? Motivo por el cual, a efecto de hacer valer el derecho que me asiste, ¿no? Solicito a su digna autoridad se sirva ordenar la elaboración del nuevo testimonio, de un nuevo testimonio y sea con los recaudos de ley o de una, no se llama ya testimonio, se llama provisión ejecutoria, ¿no? Y te elaboran otra vez y te la entregan, te cobran obviamente y esta vez llevas y haces inscribir, ¿no? En ese caso, en esa provisión ejecutoria, ahí va a estar la nota marginal. Eso.
No sé si tienen alguna otra duda o comentario, experiencia que podamos... La matriculación es para obtener recién el número del folio, ¿no? Para obtener recién tu folio, diré, claro, ya que estás registrado a fojas y partidas. ajá, como dices, tienes razón, este es el folio real, ¿verdad? Este es el número de la matrícula. Y acá está el antecedente de dominio, no sé si se va a lograr ver, de cuando estaba registrado a fojas y partida 103, fojas y partida 103 y 0042, ¿no? El registro de fojas y partida es un registro antiguo nada más, ¿verdad? Es cuando no existía matrícula. Entonces, si yo tengo unos papeles antiguos, porque puede ser, ¿no ve? Que el mismo propietario se hace 30 años y nunca ha cambiado su documentación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Solicito matriculación de ese documento antiguo del que está fojas y partidas. Lo acompaña el original, ¿verdad? Con las fotocopias de carnet de los propietarios, pago los valores correspondientes y va a salir matriculado, ¿no? Ya no va a ser fojas y partidas, va a ser matrícula, ¿no? Y aquí va a estar el antecedente dominial. Y algunos dirán, pero ¿qué hago si yo ya me lo he comprado y me ha hecho el documento ese señor con las hojas y partidas? Ya no me lo quiere firmar, ya no, y ya está pagado el impuesto todo y no dice la matrícula. Voy a tener que hacer una escritura pública complementaria por eso. Pues no, la verdad es que no, ese sí es un motivo por el que no hay que hacer la escritura pública complementaria, porque aquí está el antecedente dominial, ¿verdad? Y si tú te lo has comprado y has pagado el impuesto y todo lo demás antes de la fecha de la matriculación, pues ni modo, sirve pues la minuta, ¿verdad? Porque está el antecedente dominial, ¿no? Entonces ese podría ser el argumento. Y bueno, eso es la matrícula, ¿no? Es una actualización de las hojas y partidas nada más. Eso, entonces, no sé si hay alguna duda más al respecto o de lo que se ha, de lo que se ha escuchado hasta aquí. O en su caso, no existen, no existe ninguna duda y tal vez ha quedado todo claro, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí, ¿no? No se olviden revisar la plataforma, ¿no? Voy a subir el documento de Word y la tarea del tema de los documentos notariales. Y con el plazo de una semana, como siempre, para que podamos realizar la tarea. No se olviden los que quieran o pretendan asistir de manera presencial a la clase del viernes, compartir su nombre para completar la lista. Pueden ser un máximo de 15 personas, ¿no? Y eso, para aquellos que no asistan, no se va a grabar o se va a grabar y se va a compartir, ¿no? Posteriormente también aquí en la plataforma para que puedan revisar los videos y eh, la subsiguiente clase vamos a aclarar y absolver algunas dudas de lo que se haya hecho en la clase presencial. Por lo demás, quedamos ahí. Que tengan buenas noches y nos vemos en la clase del viernes. Gracias, doctor. Nos Buenas vemos mismo. noches. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. Giselle. Buenas noches. Hasta luego.